Cada domingo, una legión de cristianos se da un festín con una barbacoa de cerdo, mientras que sus homólogos judíos y musulmanes vuelven las narices ante este manjar, ya que un solo animal ha creado una enorme división entre tres de las mayores religiones del planeta y se ha convertido en un auténtico icono de las creencias religiosas y la identidad a lo largo de la historia. He aquí la crónica de cómo un modesto bichito tomó el protagonismo e inició una de las mayores revoluciones del alma que ha visto el planeta. Vea la grabación hasta el último segundo y descubra por qué esta criatura es tan fuerte que tiene el poder de unir y separar a millones de individuos hasta el día de hoy. Las raíces bíblicas de la prohibición nos llevan de viaje a través de textos antiguos, donde encontramos la historia del cerdo. En el Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8, nos encontramos con la primera aparición clara de este animal. Oh, pobrecito, tiene la pezuña partida, pero no se molesta en rumiar. Y así se nos advierte, no toque sus cuerpos, porque son impuros. No es solo una recomendación, es un mandato divino entregado a Israel de la mano de Moisés. En Deuteronomio 14, 8, la prohibición cobra más fuerza, aclarando que, a pesar de tener las uñas abiertas, el cerdo no es un buen comedor de hierba y, por lo tanto, queda fuera del menú, considerado un verdadero intruso en la mesa de los que buscan la pureza. En épocas pasadas, estas reglas dietéticas eran como una gota en un océano de instrucciones que el Creador definió para distinguir a su pueblo de las tribus circundantes. El trasfondo histórico es clave para descifrar esta restricción. Israel estaba rodeado de individuos que estaban inmersos en costumbres paganas, y muchas de estas costumbres involucraban animales considerados repugnantes por la ley de Moisés. El término impuro tiene un peso que va más allá de lo meramente sucio o contaminado, conecta con la noción de estar fuera de lugar en relación con el culto, como si uno fuera un pez fuera del agua separado de lo que es sagrado y dedicado al Creador. Cuando el Altísimo diseñó estas reglas sobre la comida, en realidad estaba esculpiendo una separación palpable que reflejaba una verdad espiritual mucho más intensa. Estaba forjando una separación en la carne que se hacía eco de una verdad trascendente del espíritu. En la época de la saga del Éxodo, cuando surgieron estas reglas, el pueblo de Israel se aventuraba a descubrir cómo ser una nación que acababa de escapar de las garras de la esclavitud egipcia. Las reglas dietéticas actuaron como un faro, haciendo brillar en la memoria de todos su singularidad como tribu favorita del Creador. Cada vez que se reunían en torno a la mesa para saborear su comida, les venía a la mente un recordatorio de su acuerdo con el Creador. A lo largo de los años, los sabios de la Torá sazonaron las reglas con sus meticulosos análisis, como cocineros que descifran antiguas recetas, aportando nuevos sabores al plato de la sabiduría. La sabiduría de los rabinos ha ampliado la comprensión de las reglas de la Kasirut, las normas dietéticas del pueblo judío, para abarcar no solo qué animales pueden llevarse a la boca, sino también la forma correcta de sacrificarlos y prepararlos. Esta herencia permanece firme como una roca en las comunidades judías que siguen sus tradiciones. Cabe señalar que la prohibición del cerdo no era la única, era solo una parte de un elaborado rompecabezas de pureza ritual, que abarcaba directrices sobre la vestimenta, las relaciones y los rituales sagrados. Sin embargo, entre todas estas barreras, la prohibición del cerdo destacaba como un verdadero símbolo de la identidad judía, especialmente durante la época en que los griegos ejercían su dominio sobre Israel. En tiempos de los Macabeos, negarse a saborear la carne de cerdo se convirtió en un grito de lealtad a la divinidad, como si el plato indeseado fuera una trampa para la fe. Las historias antiguas nos muestran que algunos judíos eligieron el camino de la resistencia antes que desobedecer una ley divina, lo que revela lo arraigada que estaba esta prohibición en el alma religiosa del pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento pintaron a menudo cuadros de animales inmundos, utilizándolos como símbolos del pecado y la desobediencia. Isaías, por su parte, no duda en mencionar a los que saborean la carne de cerdo, tratándola como un arrebato de rebelión contra el Creador. Estas menciones revelan que la separación entre lo limpio y lo impuro iba mucho más allá de las cuestiones alimentarias. En la escritura apocalíptica judía, el retorno a la limpieza ritual, que implica evitar el consumo de carne, situaba al cerdo como símbolo de los tiempos mesiánicos. Esta ferviente esperanza contribuyó a cimentar la práctica de estas normas. Incluso frente a las tormentas de persecución y dispersión que azotaron al pueblo judío, las normas dietéticas actuaron como un escudo social, ayudando a mantener encendida la llama de la identidad judía en medio de un mar de culturas diferentes. La imposibilidad de compartir una comida con los gentiles actuaba como superglue comunitario, manteniendo a todos unidos y alejados de mezclas culturales no deseadas. El cerdo, figura omnipresente en los rituales paganos del Antiguo Oriente Próximo, acabó siendo calificado de impuro en la ley mosaica, en gran medida por su conexión con estas prácticas idolátricas. Y, por supuesto, en las bebidas calientes de la época, el cerdo tampoco ayudaba a la salud, pues ofrecía más riesgos que alegrías. Sin embargo,
el núcleo de la prohibición tenía más que ver con la fe y la higiene. Con el paso de los años, la adhesión a esta prohibición se convirtió en un sello distintivo del judaísmo, e incluso los judíos que no seguían al pie de la letra otras normas religiosas optaban por mantenerse alejados del cerdo como un guiño a sus raíces culturales y espirituales. Los sabios judíos desarrollaron una rica tradición de interpretación de estas leyes, encontrando significados más profundos en cada detalle, por ejemplo el hecho de que el cerdo tuviera las pezuñas hendidas, un signo de pureza, pero no rumiara, otro requisito necesario, se interpretó como un símbolo de hipocresía, la apariencia externa de rectitud sin la interiorización adecuada. La transmisión de estas leyes de generación en generación se convirtió en una parte integral de la educación religiosa judía. Los niños aprendían desde una edad temprana la importancia de distinguir entre alimentos limpios e impuros, y esta práctica ayudó a formar su identidad religiosa durante el periodo del Segundo Templo. La observancia de estas leyes dietéticas se hizo aún más estricta. Los fariseos desarrollaron un elaborado sistema de normas para garantizar que no se consumiera ningún alimento impuro, ni siquiera accidentalmente, por razones prácticas en la antigüedad. En el mundo antiguo, la prohibición del cerdo tenía fundamentos prácticos y espirituales. El clima cálido y árido de Oriente Próximo creaba desafíos únicos para criar cerdos y conservar su carne sin glándulas sudoríparas eficientes. Los cerdos necesitaban mucha agua y sombra, recursos escasos en el desierto. Las prácticas médicas de la antigüedad ya tenían los ojos aguzados para los peligros que rodeaban el acto de devorar esta carne. La triquinosis, una auténtica pesadilla provocada por criaturas parasitarias, era motivo de palpable preocupación. En una época en la que las condiciones higiénicas se parecían más a un campo de batalla que a una cocina, y en la que el frigorífico era solo un sueño lejano, comer algo era como jugar a la ruleta rusa. Los cerdos, pobrecillos, tenían una dieta más parecida a un buffet de usar y tirar, devorando todo lo que encontraban, incluidas esas obras que dejarían a cualquiera con un escalofrío en la barriga. Así, se convirtieron en auténticos agentes de peste en lugares donde la limpieza parecía haberse tomado unas vacaciones. A diferencia de los animales que rumian varias veces, los cerdos trajeron más problemas a la salud de los seres humanos. Los arqueólogos, que son como detectives del pasado, han descubierto que las antiguas civilizaciones de Oriente Próximo advirtieron una relación entre ciertos alimentos y las enfermedades. Los egipcios, por ejemplo, veían en los criadores de cerdos una especie de plaga y ordenaban mantenerlos alejados de los templos sagrados. Y la conservación de la carne. Ese era otro problema. La grasa que goteaba del cerdo hacía que se estropeara más rápido que otras carnes, que podían secarse al sol o conservarse con sal, como si fueran superhéroes de la alimentación. Esto se convirtió en un verdadero reto en una época en la que el frigorífico era solo un sueño lejano. El modo de vida de los israelitas, que eran como hojas al viento durante el éxodo, también dio la vuelta a esta prohibición. Las ovejas y las cabras eran como animados turistas que recorrían largas distancias en busca de pastos, mientras que los cerdos resultaban tan aptos para las travesías del desierto como un pez fuera del agua. Además, no ofrecían elementos adicionales como lana, leche o fuerza de trabajo. El significado espiritual de las reglas dietéticas en Levítico 20, versículo 26, revela que Dios se me presenta como santo. Después de todo, yo, el Señor, soy la definición de santidad y te he seleccionado entre las naciones para que seas mi pueblo especial. La idea de santidad según la visión bíblica es como una danza en la que destaca lo único, una especie de separación del ajetreo de la vida cotidiana. Las reglas dietéticas eran como notas adhesivas en la nevera, que nos recordaban a cada momento la división entre cuerpo y alma. Con cada bocado tenía lugar un culto, una danza de respeto entre el Creador y su pueblo. La idea de pureza ceremonial iba más allá de un simple jabón en el plato, era una camisa espiritual que vestía al adorador para acercarse a Dios. El desfile de animales limpios y sin valor enseñaba serias lecciones sobre cómo mirar el mundo con ojos más sutiles, mezclando espiritualidad y moralidad. En la tradición judía, comer con atención y moderación transformaba lo trivial en algo casi celestial. Las reglas dietéticas elevaban una necesidad cotidiana a un ritual sagrado. Cada comida se convertía en un momento para recordar la magnificencia divina y la responsabilidad de Israel como grupo elegido. Los videntes solían utilizar las reglas dietéticas como analogía del seguimiento de las reglas del espíritu. El profeta Isaías, por su parte, vinculaba el cumplimiento de estas reglas a la lealtad al pacto sagrado. Ignorar las reglas dietéticas era como dar un gran salto lejos de Dios. En la literatura apocalíptica judía, la vuelta a la limpieza ritual, que incluía alejarse del cerdo, se consideraba un presagio de los días mesiánicos. Este deseo ayudó a solidificar el cumplimiento de estas normas, incluso en tiempos de caza y desfragmentación de la comunidad judía. En la tradición judía, la mesa se ha convertido en un santuario doméstico,
donde la familia muestra su devoción cada día. Antes de cada comida, la organización de los utensilios para los distintos platos y la meticulosa atención a las normas del Kasirut establecían una atmósfera de conexión espiritual. Por otra parte, la visión islámica presenta un enfoque directo del consumo de cerdo en el Corán, donde la prohibición se menciona en 4 pasajes. El más famoso es la Sura al-Baqara, en el versículo 170, que afirma que están prohibidos la carne de animales que hayan muerto de forma natural, la sangre, el cerdo y todo lo que esté consagrado a dioses distintos de Alá. En este contexto, Alá es el único soberano verdadero, creador de todo lo que existe y gobernante del universo. Esta insistencia en varias partes del texto pone de relieve lo crucial de esta restricción. En la tradición islámica, los alimentos se clasifican mediante un sistema de dualidad, halal, permitido, y haram, prohibido. La carne de cerdo y sus manjares están sellados como prohibidos como una etiqueta eterna, formando parte del menú de lo inaceptable. Esta restricción es tan firme como un cocotero y no admite matices ni variaciones culturales. Los musulmanes consideran que se trata de una pieza fundamental del rompecabezas de la entrega a la voluntad de Dios, que manifiesta claramente su creencia y devoción a Alá. Los ritos que anotan los discursos y actitudes del profeta van más allá al detallar esta restricción, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo evitar no solo la carne de cerdo, sino cualquier artículo que incluya ingredientes procedentes del cerdo. Esta preocupación va más allá de la comida diaria, incluye medicinas, cremas y artículos de limpieza personal que puedan tener una pata de cerdo. La perspectiva islámica de esta restricción es como un pez fuera del agua si se compara con la visión científica actual. Aunque hay investigaciones que sugieren ventajas para la salud al renunciar a la carne de cerdo, la prohibición en el Islam no surge de razones prácticas o científicas, se considera una orden divina que debe obedecerse sin cuestionamientos ni razones lógicas. Este punto de vista encierra una esencia vital en el Islam, la entrega total a la voluntad de Alá. ¿Te divierte sumergirte en estas sorpresas del mundo de las creencias religiosas? Me gusta Itinkar para estar al día de nuestras novedades. La revolución del Nuevo Testamento, que lo cambia todo en relación con las normas dietéticas, tiene lugar especialmente en la visión del apóstol Pedro en Hechos 10. Pedro ve una gran sábana que cae de las nubes, trayendo una variada fauna que incluye hasta los animales más peludos. De repente, una fuerte voz le dice que se levante, los mate y los devore. Cuando Pedro suplica y cita las reglas de la pureza, la voz responde, no llames impuro a lo que Dios ya ha limpiado. Este gran acontecimiento coincidió con la explosión del evangelio entre los gentiles. La visión no se refería solo a la comida, sino que simbolizaba un punto de inflexión en la percepción de la salvación y la pureza espiritual. En el capítulo 7 de Marcos, Jesús deja caer la bomba de que todos los manjares son liberados, una afirmación que solo haría cosquillas en la mente de la gente después de su resurrección. El apóstol Pablo, en sus cartas, ahonda en esta nueva ola, especialmente en Romanos 14 y 1 Corintios 8, donde se enfrenta a la cuestión de los platos, afirma que ningún alimento es sucio por naturaleza, sino por respeto a la conciencia de los demás y a la libertad que tenemos en Cristo. Esta nueva visión supuso una revolución en las creencias religiosas. El paso de la rigidez de la ley a la ligereza de la gracia significa que la salvación ya no está ligada al cumplimiento de normas rígidas, sino a creer en Cristo. Las prohibiciones alimentarias, que tenían un peso considerable en el Antiguo Testamento, ya no serían el termómetro de la santidad del pueblo de Dios. La iglesia primitiva se enfrentó a un verdadero huracán de discusiones sobre estos cambios. El famoso Concilio de Jerusalén, tal y como aparece en Hechos 15, fue como una gran mesa redonda en la que se debatía qué tradiciones judías seguirían teniendo sentido para los nuevos conversos gentiles. Sorprendentemente, algunas restricciones dietéticas siguieron vigentes durante un tiempo, todo en nombre de la armonía. La prohibición de saborear un suculento trozo de cerdo no formaba parte del paquete. Esta revolución de ideas no fue una bofetada a las tradiciones del pasado, sino más bien una advertencia de Cristo Jesús de que su misión no era tirar la ley por la ventana, sino encajar todas las piezas en el puzzle. La libertad que tienen los cristianos en relación con la comida no es una negación de la santidad, sino una visión renovada de cómo se expresa en la nueva alianza. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Pablo afirma que las acciones según la ley no son las que justifican al ser humano. A través de la creencia en Jesucristo, esta impresionante afirmación revela que la salvación no reside en seguir dietas locas o tradiciones que más bien son bailes redondos, sino que es un don que surge de la gracia por medio de la fe. El cristianismo ve que las reglas dietéticas del Antiguo Testamento tenían un propósito claro para Israel, revelando verdades espirituales que se materializarían en Cristo. Las prohibiciones alimentarias eran solo un atisbo de lo que estaba por venir, como dice Colosenses 2 y 17.
Esto sienta las bases para una percepción más rica de la pureza espiritual. Sin embargo, la libertad que tienen los cristianos en lo que respecta a la comida no significa que puedan olvidarse de la ética. Pablo revela en 1 Corintios 10 que se puede hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficios. Esta libertad debe utilizarse con sensatez, teniendo en cuenta la felicidad de los demás y el ejemplo cristiano. El nuevo pacto hace hincapié en el cambio interno, en lugar de limitarse a seguir normas externas. El mensaje evangélico derriba los muros culturales y dietéticos, desviando la atención de las apariencias al estado del corazón. Jesús mostró que lo que se ingiere no contamina al ser, sino lo que brota del corazón. Esta revolución de la mirada hace que el cristianismo se amolde como un camaleón a las diferentes culturas, sin perder el brillo de su esencia espiritual. La libertad cristiana en materia de alimentación revela un alto principio, la amplitud del evangelio que derriba muros entre los platos. El cristianismo se extendió por el mundo como una auténtica zamba, permitiendo a gentes de distintas culturas adherirse a la creencia sin dejar de saborear sus tradiciones gastronómicas. Esta capacidad de adaptación sin abandonar los fundamentos de la fe se ha convertido en un sello distintivo del cristianismo. La polémica en torno al cerdo revela las profundas diferencias teológicas entre las tres grandes religiones que siguen ahora. Para el judaísmo y el islam, seguir las reglas dietéticas es como un sello de lealtad al Creador. En cambio, en el cristianismo, con las novedades aportadas por el Nuevo Testamento de Jesús, la música cambia, la idea de la gracia desafía las reglas de oro. En lugar de estar sujetos a leyes dietéticas, el nuevo ritmo es que la salvación se gana por la fe, no por el menú que se elija. Según Romanos 3:4, las reglas dietéticas forman parte de un argumento que nos muestra que Abraham fue considerado justo por la fe, incluso antes de que nadie pensara en leyes. Esta transformación en la visión teológica marca el pasaporte de Israel, que ahora está abierto a todas las naciones del mundo. La nueva alianza, lejos de tirar la santidad a la papelera, da un vuelco a la forma de verla. Jesús era un verdadero estilista de la pureza, que daba prioridad a lo que hay en nuestro interior, en lugar de limitarse a disfrutar de las apariencias externas. Este cambio de mentalidad permite al cristianismo enarbolar la bandera de la santidad al tiempo que derriba los muros culturales. La visión cristiana de la ley como guía que apunta a Cristo, según Gálatas 3, muestra que las normas dietéticas tenían un papel temporal, que solo preparaba el terreno para revelaciones espirituales más profundas que se realizarían en Cristo. Este análisis considera que las limitaciones dietéticas no son meros caprichos, sino piezas del rompecabezas sagrado de la revelación que se despliega a lo largo del tiempo. El descubrimiento de las comidas cristianas ilustra una enseñanza más profunda, la separación entre los principios morales que no cambian y las prácticas culturales que danzan al ritmo del tiempo. Mientras que los preceptos morales se mantienen firmes como rocas, las expresiones culturales hacen piruetas según el telón de fondo histórico y social. En el mundo actual, el respeto entre las distintas tradiciones religiosas es como la especia que da sabor a la vida. En 1 Corintios 10 encontramos una perla de sabiduría. La libertad de ser cristiano debe vivirse con la mirada atenta al prójimo. Pablo nos recuerda que, aunque podamos saborear cualquier plato que nuestro apetito desee, es prudente no herir el sentido común de los demás. En las comunidades donde se entrecruzan varias culturas, comprender las distintas tradiciones culinarias religiosas ayuda a templar la paz. Establecimientos como restaurantes, escuelas y organizaciones se han vuelto cada vez más adeptos a adaptar sus servicios para respetar las normas dietéticas dictadas por la fe. Esta transformación muestra una reverencia por la pluralidad. En materia de fe, una conversación entre religiones puede ser como un banquete en el que la paz es el plato principal. Este diálogo se hace más sabroso al comprender que musulmanes y judíos evitan el cochinillo. De este modo, la coexistencia armoniosa gana aún más sabor. Los seguidores de Cristo tienen la oportunidad de mostrar auténtica consideración durante las reuniones y fiestas que comparten con los demás. Este tipo de respeto es como un cemento que une los lazos de la comunidad y alimenta la empatía entre todos. En tiempos de diversidad, los anfitriones se convierten en verdaderos malabaristas, equilibrando tradiciones y dietas sagradas a la hora de organizar sus banquetes. Esta forma de pensar refleja un aprecio por las creencias de los invitados y ayuda a crear espacios en los que todos se sienten a gusto. El mundo empresarial no es una excepción y también valora estas tradiciones. Muchas empresas ofrecen Ker y Ral respetando tanto a los clientes judíos como a los musulmanes. Esta adaptación refleja la madurez social y el reconocimiento del valor de la diversidad religiosa. La historia de la prohibición del cerdo en las religiones abrahámicas revela cómo las prácticas alimentarias conforman las identidades religiosas y culturales. Este viaje a través de textos sagrados y tradiciones demuestra que lo que comemos va más allá de la nutrición y
Refleja profundos valores espirituales. El respeto a la diversidad religiosa en materia alimentaria se ha convertido en una característica definitoria de las sociedades maduras. El respeto por la diversidad religiosa en cuestiones alimentarias se ha convertido en una característica definitoria de las sociedades maduras. La coexistencia armoniosa de diferentes prácticas alimentarias demuestra cómo podemos mantener nuestras tradiciones al tiempo que respetamos las opciones de los demás. La evolución de las interpretaciones religiosas de la alimentación continúa en el mundo moderno. Las nuevas tecnologías y los descubrimientos científicos generan debates sobre cómo aplicar los principios antiguos a las realidades contemporáneas. Las comunidades religiosas demuestran vitalidad a la hora de afrontar estos retos. Cada tradición ofrece valiosas ideas. El judaísmo enseña sobre la santidad en la vida cotidiana. El Islam, con su propuesta de entregarse conscientemente a la voluntad de Dios, y el cristianismo, que defiende una libertad llena de responsabilidades, se unen como dos caras de la misma moneda. Juntas, estas visiones amplían nuestra percepción de la conexión entre creencias y platos. Esta mezcla de sabores espirituales ayuda a aclarar los matices de las distintas tradiciones religiosas. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartir la noticia con tus amigos en el siguiente video. Sumerjámonos en otro intrigante enigma del mundo de las creencias ancestrales. Toca la campana para embarcarte en esta aventura hacia los secretos de las leyes de la alimentación, donde acciones que parecen triviales revelan un rico contenido espiritual. Independientemente de nuestras decisiones individuales, la consideración mutua y la empatía añaden sabor a nuestra vida en común.